Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Alfonso. Como siempre, es un gusto estar aquí y especialmente este sábado tan raro, sábado 3, Semana Santa. Eh, yo quisiera antes aprovecharme un tirito para agradecerle a gente que veo poco y que quisiera ver más a menudo. A Luis Escalante, a Álvaro, a Olga Lucía Posada, que dicha que está aquí. Tenemos dos visitantes de Canadá que quiero mucho, Eduardo por un lado y Victoria por otro, me parece. Y me parece haber escuchado a Enrique Fetterman, pero no reconozco el enlace. Por supuesto, Checho, Mario y otros amigos, que dicha que vinieron y por supuesto los que me mandaron a decir que iban a venir, les prometo que voy a cumplir de aquí en adelante, ya de aquí para atrás ya no puedo, o sea, voy rápido. ¿Verdad, Roberto? Bueno, el arte popular como inspiración para el diseño de sellos postales. Eh, es difícil explicar el nombre y espero que quede claro al final de esto, que deben ser como dentro de 2 años. Si ustedes me tienen paciencia y Henry me da espacio, esta sesión de hoy va a ser como alguna de los sefarditas y habrá sefarditas 2, sefarditas 3, sefarditas 4. Solo que yo espero que la 2 sea como dentro de un mes o algo así y la 3 como dentro de 6 meses y ahí sí que iremos viendo, porque esto es de no acabar. El agradecimiento y la dedicatoria de hoy tengo que dársela a la revista Costa Rica Filatélica, que es donde se ha publicado a lo largo de los últimos 4 años lo que yo empecé a hacer en este campo hace 5 años. Hace 5 años había dos cosillas que me tenían inquieto y una era que estábamos por segunda vez intentando en la universidad, en la UNED, por segunda vez, porque lo empezamos en el 2001 y lo intentamos por segunda vez en el 17, el escribir un texto para el curso de arte popular. Un curso en la carrera, en ese caso era docencia, pero les enseñaban arte popular para que los muchachos la pudieran transmitir a los más jóvenes en las escuelas. Eh, no se logró, no se logró la primera, no se logró la segunda, eso planteaba un reto. Y el segundo reto es que siempre hace falta material para publicar en la revista, en nuestra revista, Costa Rica Filatélica. Entonces, frente a esos dos retos, yo dije, bueno, ¿y por qué no voy haciendo una pequeña investigación poco a poco sobre algún tema relacionado con el arte popular, pero desde la perspectiva de la filatelia? En la UNED se había hecho un primer inicio en el año 2001 muy interesante con un señor que era decano de la Facultad de Bellas Artes que iba a escribir el libro. No es conocido de ustedes. Ustedes todos conocen a otros profesores y decanos de la Universidad de Bellas Artes, no a este. Y él con su asistente habían planteado como una especie de pequeñas monografías sobre temas específicos que eventualmente compondrían el texto. Y ya tenían lista la primera monografía, que era muy linda. Era sobre la carreta típica costarricense. Y a mí me parecía que aquello era un modelo que yo podía seguir. Y de hecho, la primera insinuación hacia dónde trabajar venía por ahí, la carreta típica. Claro, también estaba buscando caminos para la filatelia temática, poder recomendarle a la gente qué coleccionar, cómo coleccionarlo. Una de mis hijas tenía una colección de trajes típicos muy bonita, en realidad, de la influencia española en el traje en Latinoamérica, muy bonita. La colección se presentó en algún momento en Luxemburgo y en Düsseldorf, hace ya muchos años. Yo me atrevo a hacer aquí algunas reflexiones como consecuencia de esto, de carácter teórico sobre la teoría del arte, sobre la historia del arte. Hago unas pocas, muy generales, utilizo los textos más reconocidos, las referencias más serias en este campo, pero tengo que reconocer que la autoridad y el conocimiento formal lo tienen los expertos en ese campo. Es decir, yo no pretendo con esto sustituir un curso de teoría del arte o un curso académico de arte popular, no es esa mi intención. Eh, lo que yo pretendo más bien es fundamentalmente hacer dos cosas. Primero, un inventario de lo que ya está filatelizado como arte popular.
pero cuidado, lo hago con una intención muy específica. Ya la voy a explicar. Y lo otro es buscar la manera de que haya la posibilidad de diseñar mejores estampillas a partir de buenas selecciones de arte popular. Es decir, en los dos sentidos. Pero en el primero de ellos, lo más importante es que si bien yo busco arte popular en las estampillas, no busco todo el arte popular. Busco el arte popular que responde, o sea, no es que no busco todo, lo busco todo para dentro de eso cernir y sacar sobre todo los que tienen buenas metáforas, donde hay una gran economía de representación, donde se usa un buen lenguaje simbólico, donde se resumen bien los arquetipos y donde la estampilla habla por sí sola. Porque si la estampilla no habla por sí sola, el uso que se hace del recurso del arte popular puede convertirse en una repetición barata del arte mismo. Lo más importante al final es que se entienda que todo esto permite que la filatelia sea apropiada como el arte popular por grandes públicos y que haya una simbiosis en ese sentido. Hago un conjunto de definiciones. Entiendo por arte popular algunas de las concepciones más difundidas. Son manifestaciones artísticas que crea y consume el pueblo, y esto se enfrenta a la cultura de élite o académica que normalmente encontraremos en los museos. El arte popular poco a poco va llegando a los museos, pero no necesariamente se hace o se busca desde los museos. Son creaciones que son apropiadas, se hacen propietarios de, las consumen grupos grandes. El arte no popular, el arte de élite, lo consumen grupos pequeños y generalmente es muy caro también, si uno quiere, no sé, comprar una escultura o una pintura. Y por supuesto, mucho de esto llega a reproducirse no solo la obra misma de manera industrial, por ejemplo, eh, algunas litografías podrían caber dentro de estas definiciones y algunas litografías son muy buenas y muy caras, pero no necesariamente eso implica que no había un proceso industrial. Y por supuesto, mucho de este tipo de arte termina en llaveros y postalitas y otras cosas. Ah, para tener una idea de lo que eso significa, aterrizamos un poco en la naturaleza específica del enfoque en relación con el contexto. Es decir, adquieren estos mensajes un significado para determinados públicos porque son afines con las visiones que estos públicos tienen. El público, bien o mal, se identifica con algunos de estos símbolos. Y digo bien que mal porque algunos son perversos. Eh, eh, el telón que yo puse tenía esa imagen del hombre del café, y el hombre del café lo que dice es que vende solo por correo. Y el mensaje es tan perverso como el de eh, te necesito. Hay otros que no son tan lesivos. Hay bellezas. En Francia tenemos toda una explotación de la figura de Marianne, y el gorro frigio de Delacroix de alguna manera se sigue viendo ondeando el pelo y ondeando la bandera y ondeando el mismo gorro, casi que quiere saltar y reclamar la libertad del mismo. Esa es una belleza de una imagen que no necesariamente esta representa lo que entendemos por arte popular, pero sí representa lo que entendemos por el enfoque contextual, la apropiación. Entonces, al tratar de hacer el inventario, lo que uno se encuentra es que el inventario del arte popular, como no hay un registro de carácter universal que diga qué es, las cosas van surgiendo un poco aleatoriamente. Uno va caminando por la calle y de pronto se encuentra un poste del alumbrado eléctrico pintado por algún artista callejero, no un diseñador de graffiti profesional, no, un artista callejero del barrio contratado por el municipio para pintar la postería. Y así sucesivamente se encuentra uno muchas cosas que dice, mira esto. Cuando yo hice la primera lista,
y empecé a escribir sobre esto. Incluí primero que todo algunos medios de transporte, no solo porque tenía la carreta que les contaba ahora, que ya me llamaba la atención, sino porque habían empezado a surgir en mi cabeza otros ejemplos con los que me había tocado vivir o enfrentar, y pude hacer una primera lista. Igual, en ese momento, de alguna manera, era diciembre, hagamos un pasito, un nacimiento, un Belén, y entonces, ay, mira, a los Belenes. Y en Costa Rica hoy concursos de Belenes. Qué interesante. Vamos a ver si ese es un segundo grupo. Y se va construyendo de manera aleatoria distintos grupos. A mí me surgieron con bastante estructura en una primera aproximación esos tres: algunos medios de transporte, algo de iconografía religiosa y las esculturas afines, y una diversidad de cosas que me parecía a mí que se llamaba el cuerpo humano como soporte, y cosas que iban poniéndosele encima al cuerpo humano y que eran representaciones artísticas. Bueno, conforme fui terminando el primero de los artículos, hace ya, les digo, como 4 años y medio, me surgieron al final de ese artículo una lista. Y esa lista, si uno la analiza desde la perspectiva gráfica, viendo el trabajo, ay, ahora sí que me siento apenado porque se me olvidó el nombre de esta escultora y lo acabo de leer hoy. Y es una mujer muy interesante que hace esa escultura de esos niños en el Parque de la Sabana, y después se filateliza, pero de esa manera, como si el niño en la parte de arriba estuviera intentando alcanzar el avión. Hay un doble juego en la simbología, es como muy extraño. No se reprodujo la escultura, sino que se utilizó la escultura para crear una nueva forma artística en la estampilla. Entonces, eso empieza a sugerirle a uno desde la filatelización del arte cosas que pueden venir, pero también por el otro lado, uno ve la escultura y se acuerda, los concursos de escultura, pero no solo los que se hacen en este país, en Barba de Heredia, donde se hace un concurso de escultura todos los años, sino los de Japón, donde se hacen concursos de esculturas de nieve, o en Canadá también. Y se encuentra uno la escultura callejera, como las vacas o las arbolatas de Managua. Yo no sé si tienen claro lo que son las arbolatas de Managua. La Rosario Murillo, la actuante presidente de Nicaragua, marida del señor Ortega, mandó a poner estatuas de árboles, porque como no hay árboles ya en las calles de Managua, árboles de lata, entonces les dicen los arbolatas. Pero esa escultura callejera tal vez entra, y después sigue uno caminando por la calle y se encuentra cementerios, y dentro de los cementerios tumbas y mausoleos, y hay expresiones artísticas allí que, voy a decirlo de una vez, demasiado populares, incluso hasta baratas, pero también hay cosas súper sofisticadas, hechas en marmolerías muy finas, por ejemplo. Entonces hay una convivencia de formas de arte. Claro, esta imaginería quiche. Y no me voy a meter ahora con la discusión de lo que es quiche y lo que no es. Podemos eso después verlo con cuidado. En mis artículos yo he hecho una definición para no entrar en pleito, pero tengo un muy buen ejemplo, la Nicuenta. La Nicuenta es un personaje universal que se rasca los piecitos la niñita esta, y claramente es una imagen quiche, y como esas hay muchas, hay varios santitos. Costura y labores. Cuando yo aterricé en serio con costura y labores, se me abrió un mundo que ya llevo 3 artículos escritos sobre costura y labores. Cuando ustedes vean eso dentro de, no sé, 1 o 6 meses, me van a decir, qué locura, sí, qué locura. Murales, grafitis, las ilustraciones de los libros, las ilustraciones en los periódicos, las caricaturas y otros impresos, tarjetas, la juguetería, yoyos, cometas o papalotes, muñecas de trapo, peluches, y otra cosa rara que parece juegos, pero no es lo mismo, juegos de pólvora. Es de no acabar
Esta lista que yo he puesto aquí es solo, pero solo ilustrativa. No pretendo para nada con esto confinar. Y si alguien tiene alguna más que sugerirme, me las mandan por correo, porque así voy a guardar el inventario. Pero si alguien me interrumpe ahora para decirme, mira, no pusiste tal en la lista. No, no lo puse porque son 4,000 o 5,000 tipos. Bueno, y entonces empecé a hacer el inventario. Y el primer elemento en el inventario, ya yo se los adelanté, es la carreta pintada. La carreta pintada, estas que están aquí no son pintadas, pero son muy parecidas. En Costa Rica se origina en España, se trae de España, más o menos por ahí del siglo XVI. Y el momento más importante es cuando, mediado el siglo XIX, es el principal medio que se usa para la exportación de café, que se sembraba en las tierras altas, 1,300 a 1,700 metros, o tal vez 1,400 a 1,800. Y había que llevarlos a nivel del mar al puerto para la exportación por unos caminos que eran, bueno, no había caminos, por medio de la montaña. Entonces inventaron transformar la rueda que venía de España con radios y convertirla en una rueda de cuñas. Y al convertirla en una rueda de cuñas con un aro de acero soportando las 16 cuñas, la carreta se convirtió en un tractor para recorrer los caminos cargada de café. Y bajaban de los valles, del Valle Central y los valles cercanos, hasta Punta Arenas cargadas de café. Pero ahí empezó de alguna manera el movimiento artístico alrededor de la carreta, porque la rueda cansaba. Cuando pegaba con las piedras, las cuñas de madera tenían sonidos distintos. Y la gente empezó a identificar al dueño de la carreta con el canto de la carreta. Y entonces la carreta se convirtió en un objeto apropiado, era muy propio, al cual se sumaba el hecho de que los bueyes son mis bueyes. Esa yunta es mi yunta. El hombre era dueño y era libre a través de su carreta y de sus bueyes. Claro, las carretas que ustedes ven aquí en esas tres imágenes son carretas trabajando. La carreta pintada no se parece a la carreta trabajando. La carreta pintada es cuando evoluciona aquel objeto original y a principios del siglo XX empiezan en lugares como Puriscal, Escazú, Sarchí, lugares donde había café y donde había carretas. En Puriscal había más tabaco que café. Y empiezan a hacer diseños propios a mano alzada y se convierten en objetos de colección y en objetos de lucimiento, al grado que llega a convertirse en símbolo nacional del país en el 88 y es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 95. Es claramente un objeto artístico que evolucionó para convertirse símbolo de él y que ha sido adoptado en la producción de sellos, ha sido filatelizado. No corresponde con el concepto de metáfora que andamos buscando, pero tiene una riqueza simbólica linda ahí y nos contrasta dos mundos, el mundo de la carreta para el trabajo y el mundo de la carreta para el disfrute, para lo lúdico. A mí me había tocado encontrarme en Panamá. Bueno, es que pasó algo muy simpático. Yo me casé hace un montón de años. Hace como 51, 52 años, doña María Eugenia y yo nos casamos y fuimos a pasar la luna de miel a Panamá. Y no he logrado encontrar las fotos donde yo estoy burlándome de las chivitas de entonces. Esos que ven ustedes aquí ya son los diablos rojos. Chivas, chivitas, diablos rojos o lo que sea. En Panamá pintaron y en Ecuador y en Colombia también lo hacen. Y las usan como chiva rumbera, chiva parrandera, etcétera, etcétera. Estos autobuses que son obras de arte en sí mismos. ¿Qué es lo malo? Que nadie los ha filatelizado. Yo ando buscando a ver dónde encuentro uno de estos,
porque creo que representa un poco lo que yo quiero poner en mi trabajo. Y lo mismo pasa con los camiones campanilla o campanillantes de Pakistán. Les dicen campanilla porque llevan tantas chunches colgados que cuando pegan en las piedras, en los huecos de las carreteras, suenan el montón de campanitas. Y pareciera ser una tradición heredada de los elefantes. Tampoco hay estampillas de los camiones, pero sí hay estampillas de los elefantes pintados. Posiblemente de los vehículos más famosos del mundo que ha sido filatelizado por sus pinturas son los jeepneys. Los jeepneys en Manila era increíble. Montarse uno, recorrer una de esas rutas que están pintadas en el mapa de Manila, viendo la gente cómo sube, baja, cómo se acomoda, cómo cobran la entrada, ya no me acuerdo cuánto pagué, pero es simpatiquísimo y montarse en uno y otro distinto, todos son diferentes. Y los mismos señores de Filipinas, al filatelizarlos, una de las cosas inteligentes que hicieron fue mostrar esa evolución del jeepney desde los jeeps tal cual como los dejaron los soldados norteamericanos botados en el año 45, 43, a cómo fue evolucionando para convertirse en el Jimny actual, que es en realidad un pequeño autobús pintado. Pero los filipinos pintan todo, pintan los botes. En esta exposición, comentarios míos de hoy, están ilustrados todos con estampillas, pero sin embargo, para que no me regañen los coleccionistas de especialidades, puse también un entero postal, un sobre comercial, una prueba, una variedad, y hasta para la clase abierta les puse un billete. Entonces ahora aquí estoy mostrando el entero postal de Filipinas con el jeepney. Sin embargo, lo que me gustaría rescatar en esta página es en ese cuadro azul, dos representaciones del jeepney que van más allá de la fotografía del jeepney. Es una interpretación que pretende sintetizar cualquiera de esas dos estampillas, el significado del jeepney en la forma plástica. Y yo creo que lo logra de una manera muy interesante, es decir, uno reconoce que es un jeepney sin necesariamente tener que ver un jeepney. En esa zona del mundo, India, Filipinas, Tailandia, el universo del Pacífico, también los viejos rickshaw que eran jalados por alguna persona o dos con algunos pasajeros sentados atrás, han sido sustituidos por jeepneys más modernos, con algunos que son bicicletas, otros que son motonetas, pero lo interesante es que han ido adoptando costumbres parecidas a las del jeepney, y es que los van pintando, los van decorando. En el centro de la imagen pueden ver la parte de atrás de un rickshaw pintado exactamente como si fuera un jeepney, el que está envuelto en el ovalito azul. No es un fenómeno exclusivo de esa zona del mundo. Puse ahí también una imagen de un tuk-tuk de Sintra, de Portugal. En Portugal, donde quiera que se vaya a los lugares turísticos, están parqueados una buena cantidad de tuk-tuks, diciéndole a la gente, lo llevo, y le cobran cantidades muy, muy modestas por llevarlo de un lugar a otro. Y en Sintra tienen que subir unas cuestas para ir a los castillos y a los palacios, y hay que ver lo valientes que son. Ese es muy simpático con los ojitos. Eh, en Portugal yo no he visto filatelizados, pero puede ser que los haya. Si alguien los vio, me cuenta. Bueno, el último creo es este. En Cuba, que siempre especialmente en la época cuando estaba más cerrado los mercados y el acceso a los mercados, el bloqueo mayor, la compra de vehículos es prácticamente imposible. Entonces inventaron esos taxis que son motonetas a las cuales les pusieron cocotaxi. Por supuesto, yo me monté en un cocotaxi y
Y después me encontré la estampilla y me pareció bellísimo. Y me parece que representa un poco lo que andamos buscando. No está decorado especialmente, pero tiene un simbolismo y una potencia que precisamente hace que las agencias turísticas de Cuba los empiecen a utilizar como medio de propaganda. Yo ya hace días que no voy a La Habana y puedo decir que no sé si se han deshecho todos, posiblemente sí, no lo sé, pero sería lindo saber si todavía hay cocotaxis en La Habana, porque esa imagen del malecón, ese del anuncio del malecón, el paseo en el malecón con el cocotaxi es una belleza. En ese intento de solucionar los problemas de transporte, crearon y funcionaron a lo largo de como 20 años un montón de camellos. Eh, eh, yo no podría explicar exactamente qué significa un camello, pero es un trailer con una plataforma adaptada para transportar, no sé, 350 o 400 pasajeros y funcionaron líneas por toda La Habana de arriba para abajo. Yo puse aquí el rosado ese porque es el que está filatelizado en la estampilla de 2007, pero yo me monté en el amarillo que se ve del otro lado. Eh, eh, no querían dejarme entrar, decían que eso no era para turistas, que eso era para la gente de Cuba que necesitaba el transporte. Bueno, se me acabó ese capítulo y entro al de imaginería religiosa. Imaginería religiosa es de no acabar. No hay estampillas que ni siquiera nos den ¿cómo decir? Como un barniz chiquitito, una pasadita por la cantidad de historias que hay detrás de esto. Entonces voy a contar solo dos historias. Una de ellas es esta de imaginería en madera hecha por Tilman Raymond Snyder en el gótico tardío en Alemania. Y está todo, prácticamente todo, en el Museo de Würzburg, en Würzburg, en Alemania. Es una ciudad relativamente pequeña, digamos, más o menos equidistante entre Múnich y Frankfurt, más o menos, más bien un poco más cerca de Augsburgo, de Nuremberg. Eh, es en el inicio de Baviera, Franconia. Este señor, el trabajo que hace es increíble. Observar el detalle que hay ahí es maravilloso. Y yo coleccionaba un poco estampillas de Alemania y me encontré con que por ahí tenía un par que respondían a esto. Al final resultaron ser las dos únicas que recogen imágenes de este señor Tilman Riemenschneider. Riemenschneider. Es un escultor fabuloso. Las expresiones, las caras, cómo las logra. Me llamó mucho la atención para la época en esa figura de la Magdalena, de la María Magdalena, cómo la pinta con un pecho descubierto, apenas tapadito un poco con el, con el pelo. Eh, Esto respondería a lo que uno anda buscando en imaginería, ¿o no? En Costa Rica, por dicha, tenemos mucho escrito. Hay un libro de Floria Barrio Nuevo sobre la escultura, está el libro viejo de Luis Ferrero, uno específico de Ana Mercedes González Creiza, compañera de trabajo de Eric en la Escuela de Artes Plásticas, que toca precisamente este tema, santeros e imagineros. Y esos, digamos, como fuentes más generales, pero además en forma específica en relación con el trabajo de los imagineros, hay cosas que hay que irlas a buscar en el sitio, porque las imágenes religiosas eh, eh, no, no se guardan con cariño.
Incluso es increíble la forma en la que los restauradores tienen que trabajar con ellos. Yo he estado en el taller de restauración con las muchachas de Conarte, y viéndolas reparar algunas de estas imágenes religiosas hechas en madera, traídas algunas de México, otras de Quito, algunas de España en los siglos XVI, XVII, y están todas comidas de polilla, todas maltratadas, nadie las cuidaba, o las repintaban con pintura de aceite de la ferretería. Aquí hay un grupo de personas que vale la pena rescatar. Yo conocí, me relacioné mucho con don Francisco Ulloa y con su hijo Max, que es un poquito menor que yo, pero que murió ya también hace como en el 17. Esta gente trabajaba con yeso, con fibra de vidrio, y ahí están en iglesias como la de Moravia, ahí están los trabajos de ellos. Y después hay señores que todavía siguen trabajando, los Ramírez Redondo en Oriamuno, y un señor, yo creo que este se murió, el señor Vega en Coronado. Pero entonces es como un registro de que hay cosas en la imaginería que uno lo que tiene que hacer es ir y meterse y buscarlo. Ahora, en estampillas, no hay en estampillas, porque hay como un tránsito. El señor que veíamos hace un ratito de Alemania es visto todavía como merecedor de un espacio en la estampilla. El imaginero del pueblo no es respetado igual, pero bueno, es cuestión de tiempo. Sin embargo, hay algunas de las imágenes que no por sí mismas, sino por sus vestidos, empiezan a ocupar campo. Y vamos a ver unos 3 ejemplos. Yo le llamo a esto el vestido de las pequeñas imágenes. Y son pequeñas. El niño Jesús de Praga en Praga mide 45 centímetros y el Santo Niño de Cebú mide 30 centímetros. Este yo no lo he visto personalmente, el de Cebú, porque está en una isla alejada a 500 kilómetros de Manila. Entonces el de Filipinas no lo conozco. Pero, y la Virgen de los Ángeles en San José, tienen en común la Virgen de los Ángeles y el Niño Jesús de Praga, el que los visten las congregaciones y se hacen concursos entre los miembros de las hermandades o congregaciones y consiguen el vestido que va a durar el año o el periodo o la época religiosa determinada. Entonces el objeto de arte es el vestido. Si bien en las estampillas, como pueden ver ustedes en la de Costa Rica o en las de Filipinas, o la de España que reproduce el de Filipinas, o las de Checoslovaquia y la del Vaticano que reproducen al niño Jesús de Praga, aquí el objeto parece ser el niño. Sin embargo, repito, el arte no está en la imagen. Las imágenes incluso son pobres o inexplicables. Tienen un origen, en algunos casos, mítico. La Virgen de los Ángeles de Costa Rica es una aparición, es una estatuilla de 20 centímetros hecha con unos materiales que dicen que son imposibles de juntar en un mismo elemento, jade, piedra volcánica y grafito, y ya desde ahí empieza a hablarse del milagro de la aparición. Pero las otras son de madera tallada o madera vestida. Las imágenes son pobres, pero los vestidos son fastuosos y son algunos de ellos verdaderas obras de arte. Hay un museíto a la pura par de la Catedral de la Victoria en Praga, donde uno puede ir subiendo la escalera y va viendo la exposición a lo largo de toda la escalera y después en una sala donde se exhiben por temporadas distintos vestidos del Niño Jesús de Praga. Bueno, eso agota también esto. Sin embargo, a partir de ahí el movimiento hacia los portales es muy natural. Portales, belenes, nacimientos, pasos, pasitos, tienen distintos nombres en distintos países. Aquí es importante, voy a mencionar tal vez 2 o 3 veces el tema de los museos. Donde está la obra del tallador de madera alemán, es un museo, es el Museo de Franconia.
La mayor cantidad de belenes más representativos de España posiblemente la han ido recogiendo en el Museo Luis de Morales, a quien llamaban el Divino, en Badajoz. Es un museo muy pequeño, en realidad es medio piso lo que ocupa la exposición de portales, pero es una selección fabulosa. Y hay que tener en cuenta de que mucho de esto surge de concursos. Todavía se hacen concursos. En España se hacen muchos concursos. Hay 30 o 40 ciudades que hacen el concurso de belenes de la ciudad y algunos son muy reconocidos. Se dice que Santa Cruz de Tenerife ya tiene más de 50 concursos. O sea, 50 años consecutivos en los que se han hecho los concursos. En San José, Costa Rica, en el año 83 se hizo un concurso en el cual el primer premio lo ganó ese Belén que ven ustedes, que era un colgante en 3 rajas transversales de madera, de una tuca de madera. Y entonces distribuyó en cada uno de esos 3 colgantes 3 elementos del Belén. Y las personas que decidimos en la Junta Filatélica en aquel momento hacer la estampilla, decidimos hacer un tríptico, separando el Belén en sus 3 elementos. Y quedó una composición muy bonita, además de que el plieguito de 15 se divide, compone un pliego grande de 60, que es muy lindo. Ese es un caso en el que la filatelización fue esmerada, como las de los alemanes. Un caso parecido es el sello que se hizo en Austria en la celebración del 150 aniversario de la canción Noche de Paz, y se reprodujo un nacimiento que hay en la capilla de la cuna, que se dice en Oberndorf, que fue ahí donde se cantó por primera vez, acompañado con una guitarra porque no había órgano, la canción Noche de Paz. Bueno, las historias alrededor de las estampillas que surgen del arte popular están cargadas de arte popular. Canciones, tradiciones y otras cosas que podemos después ir viendo. El capítulo que sigue me abrió, digamos, como otro mundo, porque hasta ahí yo venía picoteando el tema. Sin embargo, ya al hacer el segundo artículo me vi obligado a formalizar algunas categorías. Y entonces formalizo qué es lo que yo entiendo por un lenguaje visual, y digo que es un sistema que sirve para la creación y el intercambio de mensajes visuales, imágenes, signos, etcétera, a partir de Duchamp. Y hablo de los soportes y entiendo el cuerpo humano como un soporte especial para el arte. Sus límites, sus bordes son muy variables, cambian, el cuerpo humano se mueve mucho, y se interrelaciona mucho con lo que hay, es decir, no es lo mismo ver un vestido puesto en la oscuridad que verlo a plena luz del sol. Además, la gente lo mira de distintas formas, me gusta, no me gusta. Es transitorio, es efímero. Entonces, el primero de los elementos que encontré son los tatuajes. Y vemos que hay muchas estampillas que reproducen intentos de trabajos con tatuajes, algunos excelentes. Esas estampillas de Brasil son fabulosas, pero los tatuajes de Brasil también son fabulosos. Son un poco más, digamos, aproximándose a lo popular, los que se hacen en el Pacífico Sur o los que hacen los grupos tipo hippies o parecidos en los países del norte. En el caso de Brasil estamos hablando típicamente de arte. Sin embargo, es el sello de Nueva Zelanda el que marca diferencia porque pretende hacer una síntesis del tatuaje como arte en una estampilla. Y aquí lo que tenemos es una metáfora. Detrás de ese tatuaje hay neozelandeses tatuados.
hay una enorme belleza. Y por supuesto al revés. Hay algún tatuaje que lo que reproduce son los sellos, las marcas postales de aquellos lugares que visitamos. Muy cercano al tatuaje está la henna. La henna es una pintura, un colorante de origen árabe con un cosmético natural con el cual se pintan las manos y tiene un significado religioso profundo. Aquí en esta página, a la derecha, abajo, hay un sello de Papúa Nueva Guinea, una hojita souvenir con un sello en amarillo y un señor pintado al lado. Ese señor es lo que pretende representar la estampilla y por segunda ocasión encontramos una estampilla que pretende ser una síntesis, una metáfora, una representación de lo artístico y no simplemente una reproducción de lo artístico. El objeto, celebrar el día del SIDA o contra el SIDA, suena más bien un poco contradictorio frente a la belleza, pero bueno, es una nueva actitud, como dice En el Pacífico Sur, la cultura de los tatuajes está muy relacionada con otros elementos. Verlo junto produce una sensación de riqueza de la comunicación. No es simplemente el didgeridoo sonando por un lado o viéndolo en la foto en el otro, no. Cosmética y maquillaje. Por supuesto, en este en particular, las actrices de cine ocupan un lugar predominante. De alguna manera, la selección que he puesto aquí, más allá del sellito de Dominica, que no significa nada, de Marilyn Monroe, en los sellos de Estados Unidos hay una idea de historia postal detrás de esto, y es la estampilla Forever, la de 32, la de 34, la de 37, y poder tener algún criterio de cómo van cambiando las tarifas. Hay una Cinderela, les dije que iba a poner alguna cosita de cada una, hay una Cinderela, y nos damos cuenta de que el maquillaje tiene una nueva dimensión con el maquillaje digital. Doña Leona Vicario era una patriota mexicana. Su marido también era un patriota, pero ella no se parece para nada a la mujer joven y hermosa que vemos ahí, perfectamente maquillada con las cejas bien hechas. Y por supuesto tampoco la mujer maquillada en oro. El perfume es parte, pero nosotros no podemos oler las estampillas salvo unas pocas que han hecho en Suiza con olor a cacao y otras en Brasil con olor a fuego. Y tal vez hay alguna con olor a café. Hay maquillaje especiales, el maquillaje para el escenario. Es un maquillaje distinto, es un maquillaje que en muchos casos pretende, aquí la selección está hecha deliberadamente con el tema de los monstruos amigables como arquetipos, porque representa exactamente eso, arquetipos. Sin embargo, cuando uno ve a Boris Karloff y ve a Frankenstein interpretado por Boris Karloff, no puede menos que pensar en la proximidad que hay entre los dos. Un caso especial es de una integración que se da en algún ejemplo concreto entre el escenario y la vida real. David Bowie escribe esa canción y se convierte él de alguna manera en el personaje Ziggy Stardust
hasta que él mismo lo mató. Lo interesante en este caso es la universalización del símbolo. De pronto, con esa marca de Bowie, empiezan a venderse ropa, unas botas, discos, vídeos. Se quiso hacer un musical que no lo completaron, una película que tampoco la completaron. Se han hecho folletos, muñecos mecánicos. Hay un cóctel que se llama así. O sea, hay muchas cosas. Y por supuesto, algún país inventó hacer una estampilla con la potencia del símbolo. Y tenemos a San Marino con el símbolo de Ziggy Stardust. Bufones, arlequines y payasos. Una manera de disfrazarse distinta, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver las dos primeras estampillas, las que están a la izquierda, donde decimos metáfora y arquetipo, como en realidad ninguna de ellas dos es una representación real de ninguna persona. Ambas son síntesis de sentimientos y de expresiones. Por supuesto, la primera es mucho más una metáfora completa, pero la segunda tiene una cara, la de Canadá, tiene una cara de desgaste. Ese payaso que uno no puede menos que pensar que, que los símbolos son completos, el payaso triste. Y los payasos existen a lo largo de todo el mundo. Yo aquí solo puse una pequeña ilustración de China, pero sí están filatelizados más. Y Gibraltar le dedicó una serie a payasos y puso en primer lugar a Joseph Grimaldi, que es el primer payaso del circo en Inglaterra. Eh, y lo interesante, la razón por la que reproduzco el grabado este que está en el Museo Victoria y Albert, en el Victoria y Albert Museum en Londres, es porque ese dibujo muestra a Grimaldi como el artista después interpretó a Grimaldi para pintarlo en, en la estampilla. Es decir, que no hay una distancia larguísima entre la interpretación filatelizada y el personaje tal cual era retratado en ese salto de la rana en 1812. En el caso de los bufones, arlequines y payasos, el mundo es mucho más grande, pero hay pocas estampillas también de las que son más representativas. Este es un caso muy interesante. Aquí tenemos, si tienen el teléfono a mano y quieren sacarlo, les recomiendo que lo hagan y capten el QR que está ahí en el cartel de Pagliacci, solo para que guarden el recuerdo. Este Pagliacci es un payaso especial, es un payaso que se interpreta a sí mismo como arquetipo y canta: ponte el traje, empólvate el rostro, la gente paga aquí, quiere reír, y si Arlequín te roba Colombina, y ahí viene la frase famosa: ríe payaso, ríe, y todos te aplaudirán. Transforma en bromas la congoja y el llanto, en una mueca los sollozos y el dolor. Ríe payaso, sobre tu amor despedazado, ríe del dolor que te envenena el corazón. Y termina con la comedia finita. En, en YouTube se consigue la música de esta Bestia la Yuba cantada por Caruso y es sorprendente que es prácticamente la única ópera que sobrevive con presentaciones regulares de León Caballo. No hay buenas representaciones en filatelia. Caruso sale sin la máscara y la estampilla de Italia dedicada a León Caballo en realidad está dedicada a dos momentos de la misma ópera, que son momentos en que el telón es el personaje principal. Y aunque yo tengo los telones en la lista, todavía no he llegado a trabajar los telones. Otra forma de arte sobre el cuerpo es el piercing. Hay muchos elementos que discutir cuando uno habla de piercing, desde el erotismo y la moda hasta el tema de si es una subcultura o subculturas. El piercing popular en nuestras sociedades es claramente un elemento que identifica subcultura.
Pero hay lugares donde a lo largo de la historia vemos el aborigen de Canadá o el ciudadano de Nepal, el de Canadá atravesándose la nariz con un pendiente, el de Nepal atravesándose la lengua con una flecha. Yo no sé qué hacen con ella. La de la India también con un piercing en la nariz, pero no en el centro, sino en el lado. Los dos de Papúa Nueva Guinea también atravesándose la nariz, pero uno con hueso y el otro con quina. Y así sucesivamente, pero también, no sé, sale Shakespeare con un arete, sale la reina con un arete. Y hay aretes que parecen alforjas, como el de Frida. Bueno, el piercing es todo un campo que está muy filatelizado, pero que había que estudiarlo también más. Es un campo lindo como para hacer una temática. Y las máscaras. Las máscaras también son arte sobre el cuerpo, son un adorno simplificado. Cuando uno ve una máscara de Arlequín, casi que automáticamente dice, ah, Arlequín, porque se parecen, se han llegado a convertir en símbolos y se han llegado a asimilar como símbolos. Eh, las, que, las más famosas, las más conocidas en las estampillas son las de la ópera china. Aquí yo intento hacer el contraste entre las de Taiwán y las de Hong Kong. Hay muchas más. Y hay máscaras que no parecen máscaras. Por ejemplo, las hijab y las burkas musulmanas. Son máscaras, son un tocado. El valor cultural y religioso que tienen algunas de ellas las separa de este análisis, habría que considerarlo. O tanto para incluirlas como para excluirlas. Y otro elemento es la máscara, son las mascaradas. La mascarada es una festividad que se hace en algunos países, no en muchos, no en todos, donde desfilan en las fiestas populares la giganta, el diablito, la muerte, personajes construidos con máscaras y vestidos. En Costa Rica hay 12 misiones de sellos dedicadas a la mascarada. No recuerdo si hay en otros países. No llegué a ver esa parte. Posiblemente las hay. Bueno, de manera natural llegamos a lo que se pone la gente en la cabeza, los tocados o los peinados. Aquí pongo dos elementos de coleccionismo distintos, un boceto en lápiz hecho por Beckett para una estampilla de África Central del año 67, en que se observa cómo trabaja el peinado, y un sobre comercial que tiene una doble censura muy interesante, en una fecha muy interesante, en 1945, del Congo belga a Inglaterra. Ninguno de los dos elementos es de lo más importante en lo que me gustaría transmitir. El, el pelo es un trabajo pendiente por todo lado. Sebastián me podrá corregir después, pero hay verdadero arte en el trabajo del pelo, y en las estampillas no ha logrado rescatarse. Las que pongo ahí como ilustraciones de la princesa Lía y Daenerys son casos tal vez de excepción. Y los sombreros. Aquí solo una muestra porque los sombreros van a ocupar parte importante de alguna sesión en algún momento. Para caer en el vestido. Y muy rápido entender que el vestido posiblemente es de lo que tiene más posibilidades para hacer una temática. Y hay mucha gente que ha hecho temáticas sobre el vestido, desde sus orígenes, de cómo era en las épocas primitivas y cómo se representa. Aquí lo que sucede es que hay mucha distancia entre la representación y el objeto. Ustedes pueden ver que se parecen algunos del 1600 después de Cristo a los del 1600 antes de Cristo, pero se parecen porque hay una simplificación, no porque en realidad fuera así. Y de alguna manera también en la vida real, el arte en el vestido es un discriminador de clase. Lo fue en Egipto.
Sin embargo, las faldas blancas de Egipto y las togas blancas de Grecia y de Roma son prácticamente lo mismo, la sencillez total. Y por eso cuesta encontrar estampillas que representen el vestido en la antigüedad en Grecia y en Roma. Son relativamente pobres. Y lo mismo pasa con la Edad Media. En particular, algunos momentos de la Edad Media, no solo porque es incómodo andar vestido con una armadura como esos pobres señores de las dos estampillas que hay a la izquierda, sino porque no son precisamente arte. Y las otras ropas de la Edad Media, en realidad, las desconocemos si no es a través de las pinturas, y la mayoría de las pinturas lo que reflejan es la forma que se veían desde el Renacimiento, o se empezaban a adaptar desde el Renacimiento. Por supuesto que esto está hablando de Occidente, hay Edad Media en Oriente cercano y en Oriente lejano, que no están incluidas aquí ahora, pero que habría que incluirlas en su momento. En Occidente, en los siglos XVII y XVIII, se empiezan a usar ropas en los pueblos, en las comunidades, en los trabajos, en las actividades locales, que se parecen a los que se recogen después como vestidos típicos o ceremoniales. En los mundos nuevos, en la América, en los inmigrantes, en África, o en los grupos de trabajo en el norte de Europa, los trajes que se reproducen son trajes relacionados con el trabajo. Entonces, no estamos encontrando ese sentido artístico que queríamos encontrar en, en las estampillas, o cómo las estampillas representan la forma en la que se interpreta ese arte. Pancha Carrasco, las dos imágenes de la derecha abajo, es una prócer militar de Costa Rica, la única mujer recordada por esas características. Cuando la enterraron murió, había muerto muy pobre, con una pensión de gobierno ridícula, y verdaderamente en pobreza, pero poquito después le dieron el título que había merecido, le dieron el título de generala. Ella, en la guerra de 1856, la guerra de Centroamérica contra los invasores norteamericanos, en la guerra de 1856 ella fue condecorada por el presidente Mora, y en las dos reproducciones de pinturas que vemos aquí, ella sale con la condecoración. Pero lo más interesante son elementos en el vestido, y por supuesto, uno que es ostentoso es el de la espada, que sale en ambas. No es común ver a una mujer con espada. Pero después tiene esa especie de cofia atrás, es una redecilla gruesa, tejida. Yo no recuerdo haber visto un elemento así antes. Quiero decir, en algún otro lugar con esa claridad. En las dos pinturas está el mantón con flecos, la blusa con encajes, la gargantilla, el conjunto de elementos que tipifican a una mujer de clase acomodada de finales del siglo XIX. Ella no era eso. Yo pienso que esto es una simbolización de quién ella realmente era. Pero es interesante porque es la manera en la que los pueblos se ven. Sin embargo, esa estampilla no es la simplificación, la metáfora, el arquetipo que andamos buscando. El vestido sirve para muchas cosas, y en la India ha llegado a convertirse en un activo político. Primero Gandhi, no hay la menor duda de que Gandhi creó alrededor de no solo la forma en la que él tejía con la charca, sino la forma en la que él vestía, lo que resultaba de eso. También esas filas de mujeres haciendo
haciendo cola para ir a votar o para votar. Es sorprendente ver la cantidad de mujeres que votaban. Yo me quedé fascinado viéndolas en la televisión ese día, hace un par de años, cuando estaban votando. Y de pronto descubre uno de que ese elemento está filatelizado y tiene un valor simbólico enorme en relación con el valor social que tienen las filas de mujeres para votar. Sin ninguna duda, aquí empezamos a acercarnos de una manera muy, muy interesante al objeto. Y la estampilla de Mina Kumari, que no sé, murió hace ya muchos años, pero es la actriz que simboliza de alguna manera Bollywood. Ella lo que tiene en este mundo en particular es que si bien ella no era feminista, ha sido rescatada como un símbolo feminista por el uso particular que le da en su última película al sarong. Y es una antecesora de la moda de Bollywood, que están aquí, no, lamentablemente no con una estampilla, pero sí con una reproducción muy hermosa de una mujer con un vestido precioso. El vestido se usa para todo. Los conquistadores lo usaron en Guatemala para clasificar a las poblaciones e imponerles el control de número a través del huipil. Entonces se les daba a ciertos grupos el permiso de usar el huipil de tal tipo, de tal otro, porque eso era lo que permitía al dueño controlar dónde estaban sus servidores. En Guatemala lo han convertido en un objeto de arte que se ha ido sintetizando en muchas representaciones como las que vemos acá, las pinturas de Carmen Petersen y las de Carlos Mérida, que son fabulosas. En el Museo Nacional de Guatemala puede ver uno estas pinturas y tardar horas y horas disfrutando la bellísima exposición de los trabajos de Carlos Mérida. Por supuesto que todo esto está recogido, como les venía diciendo antes, en un museo. El Museo Ishel en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala es una visita obligada. Es uno de los museos más ricos del mundo pequeño, pero muy bien pensado, muy bien acondicionado y vale la pena verlo. Les dije que iba a incluir algunas cosas distintas para los filatelistas. Bueno, aquí hay una pequeña variedad de imperforado vertical en un sellito sobre los trajes de Guatemala. Es mucho lo que hay en relación con trajes entonces. Yo he mostrado algunos ejemplos, pero ahora pueden ver ustedes en este resumen que existe una profusión increíble. Hace un par de años, en el registro de la American Topical Association, la ATA, aparecían números de estampillas por tipos. Sobre vestimenta y moda, 414. De trajes, 1500. De folclore, aparte de las anteriores, 781. De bordado y costura, 346. Y así sucesivamente, tejidos, 208, textiles, 413. Tapices, 238, pero estos posiblemente son tapices de pared. Bueno, sin embargo, yo rescato una imagen que quiero compartir con ustedes, que es la de Hungría, abajo a la derecha, en la que hay una representación simbólica como la que andamos buscando. Todas las otras ustedes pueden ver que son personas vestidas, incluso los maniquíes son personas vestidas. Estas dos son muñecas vestidas. Bueno, por ahí va la cosa. Panamá es un caso en esa fastuosidad que vale la pena citarlo, ilustra un poco lo que es y por dónde va. Es todo. El traje típico es la falda, que es la pollera, con sus 3 o 4 componentes, lo que lleva por dentro y lo que lleva adentro, lo que lleva adentro, la camisa y el ajuar, que es, en el caso de Panamá, es ostentoso, es enorme. Cuando uno anda buscando estampillas con trajes, de las que más llaman la atención son las estampillas con vestidos de novia, de distintas culturas, pero Inglaterra y sus ex colonias parecen tener una fascinación
por las bodas reales, que sigue vigente. A mí la que más me gustó de este grupo es una que cada vez que la veo empiezo yo a cantar Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, o Lejaim, porque es una estampilla con un calor enorme, la de Israel. Violinista sobre el tejado. Al casos especiales, el traje de luces. El caso de Curro Romero, digamos, lo realmente interesante es que el traje se puede encontrar en un museo, así como está puesto ahí. Y entonces analizar la vestimenta en la estampilla le otorga una realeza, un sentido de realidad notable. Y todos estos toreros son más o menos el mismo torero, es decir, son toreros de verdad y responden más o menos a la descripción que se incluye aquí en el sentido de qué y cómo se hace en el traje. Taleguilla, chaqueta, chaleco del mismo color, adornados con bordados, con alamares, con lentejuelas de oro en los matadores, de plata o azabache en los que no eran matadores. Y por supuesto, el hecho de que cada torero escoge el color que quiere. Recuerdo que había algunos colores prohibidos, pero en este momento no sé cuáles son los colores prohibidos. Pero en el conjunto de estampillas de toros, la que a mí realmente me llama la atención, en el sentido que yo le estoy buscando a esta presentación de hoy, es la de Pamplona. Porque la de Pamplona no muestra los toros ni la carrera delante de los toros atropellando a los toreros improvisados, sino que muestra una síntesis del toreo improvisado en Pamplona. Y eso me parece fabuloso, porque está cargado el mensaje de un simbolismo que lo hace riquísimo. Bueno, y ya estoy terminando. Charros y chinas poblanas, y digo yo a chará, charita. Porque uno busca y busca a ver dónde están los charros y dónde están las chinas poblanas y no hay estampillas buenas, ricas, que representen a estos personajes tan auténticos de la historia y del folclore mexicano. Es interesante que desde el punto de vista de los antecedentes, dada la influencia cultural y posiblemente por venir de la ciudad que viene, la mujer con el traje de Córdoba representa mejor muchos de esos elementos. Los grandes charros, yo recuerdo siendo chiquillo y después más viejo, recuerdo a mamá haciéndole coro a Jorge Negrete, que era el cantante por, por antonomasia. Y hay una película que se llama, de donde está sacado esa fotografía que está en la estampilla, que se llamaba algo así como que el charro no sé qué. Y yo recuerdo por mi cuenta, por otro lado, mi propia historia, pero también la de papá, leyendo la historia de la Revolución Mexicana y la admiración por Emiliano Zapata y la tristeza que produce ver que no hay una estampilla decente en conmemoración de Emiliano Zapata. Hay como unas 15, tal vez entre 10 y 15 estampillas diferentes en que se supone que está Emiliano Zapata, incluso en una de otro país, Algeria creo, pero ninguno es de verdad. Ninguno es. Y por supuesto, pongo el billete para recordar que en clase abierta tal vez podemos conseguir una imagen mejor de Emiliano Zapata. Ojalá hubiera una representación buena de los charros. Y esta sensación de que como que hay cosas grandes y cosas más pequeñas y de que no se termina de completar el paisaje, más bien sugiere que la filatelia, el diseño de estampillas, debería poder enriquecerse más a partir de los motivos del arte popular. Los complementos que ya hemos venido mencionando tienen una gran diversidad. Hemos mencionado algunos antes, como los sombreros, mostramos la montera. No hemos hablado para nada de la capa, los guantes, la bufanda. Por supuesto, los zapatos están haciendo fila. La mezclilla está haciendo fila. Ya algunas de esas cosas están escritas en la revista, pero aquí hoy no se van a presentar. Sí vamos a presentar rápidamente uno de los complementos, que es el rebozo. Hay interpretaciones casi clásicas de lo que es el rebozo.
Francisco Zúñiga, que es costarricense por nacimiento y mexicano por adopción, es el gran pintor de las clases populares mexicanas y representa ahí a alguien de origen otomí con un rebozo enorme que se ve, posiblemente los rebozos no eran tan grandes, pero se ve hermosa la persona. Y lo mismo pasa con Frida en la estampilla de Estados Unidos, pero aquí rescato dos ejemplos bellísimos. Y bueno, por fin México me compensa mi desazón con lo de los charros y nos regala una estampilla bellísima con el rebozo de seda caramelo. El rebozo de seda caramelo es una cosa increíble, es algo, yo no sé cuánto vale, ahora tal vez nos puede decir David, pero uno como el que está en la estampilla debe ser un rebozo, no sé, voy a inventar un precio, entre 300 y 500 dólares o algo así, tal vez. Y por supuesto, la patita pintada con rebozo, y así la escribe Gavilón de Soler, rebozo con S. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Es increíble, la estampilla es bellísima y representa todo, el mensaje, la canción, a Francisco Gabilondo Soler. O sea, los mexicanos se reivindicaron conmigo y me regalaron para terminar esta charla esas dos estampillas bellísimas. Termino con la página que sigue, hablando mal de Semana Santa, pero no de Semana Santa, sino de los que hacen estampillas de Semana Santa. España tiene montones, Guatemala varias series, Malta, Nicaragua, República Dominicana, hasta Argentina han hecho estampillas sobre la celebración de Semana Santa, pero ninguno recurre a las imágenes tan ricas que tiene el arte popular en Semana Santa, la imaginería misma. Por supuesto que un caso especial son los tapices en el suelo, las alfombras de flores y acerrín que hacen en Guatemala. Ahí pueden ver ustedes la calle del Arco de Santa Catarina en Antigua, sin procesión y con procesión. Y cómo pintan la calle, cómo la arreglan, hacen unas alfombras bellísimas. Y en la última fotografía a la derecha están estos señores vestidos con esa ropa propia de Semana Santa, haciendo lo mismo que después reproducen en la estampilla, pero vean qué tristes son las estampillas. Hasta que da lástima un motivo tan lindo haberlo echado a perder con una estampilla tan fea. Bueno, la larga lista de referencias que espero que no las vayan a leer hoy todas, y con esto he terminado. Excelente. Muchas gracias, Luis Fernando, muy interesante. Muy lindo. Excelente, Luis. Muchas gracias. Un espectáculo realmente. Gracias, Álvaro. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bien. Excelente, Luis Fernando, gracias. Gracias a vos, Teddy. ¿Algunas Muy preguntas bonita, por ahí? Luis Fernando, muy bonita. Gracias. Muy bonita Imposible presentación, quedarme muchas dormida gracias. con tu charla. Imposible. Ayer sí. Qué vergüenza con Will. No, con Will no me quedé dormida. Ah, bueno. Si Will se salvó. No, pero preciosa la charla, preciosa. Gracias. Estoy a la orden. ¿Preguntas? Sí, lo que pasa es que me viene bien a mí la charla tuya, me encantó porque yo empecé hace poco una temática de geishas y de maicos con postales. Entonces me he dedicado también a revisar mucho la parte de indumentaria, vestimenta, los cinturones, entonces es muy explicativa tu charla para mí. Por eso además tiene un plus para mí. Realmente te felicito, no tengo preguntas, ¿qué te puedo preguntar? No sé, pero maravilloso. Mientras piensas una pregunta, Edna, ahí está Fernando Prato. Gracias. No, bueno, primero que nada, felicitaciones a Luis Fernando, no, súper interesante. Y nada más que una pregunta, quería compartir algo, una emisión de Argentina. ¿Ven? Ahí llega, ahí está. Ahí está. Que salió en el 2019, que son, bueno, unos típicos, bueno,
colectivos clásicos de la Argentina, que tienen, bueno, el famoso, bueno, fileteado porteño dibujado. Acá hay unos ejemplos. Que ven, bueno, este es típico, que en el 2015 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial también de la humanidad, el fileteado porteño. Y bueno, que era también este arte que se aplicaba en estos colectivos, y en el 2019 salió esa misión de 2 sellos. Bueno, acá hay más fotos de algunos de esos colectivos para que vean. Digamos, me hizo acordar de esto, bueno, los primeros casos que mencionaste de esos transportes, bueno, en Filipinas y otros lugares, me hizo acordar de estos típicos colectivos de Buenos Aires, y que, bueno, mucho del arte que tiene aplicado es el fileteado, que fue declarado también patrimonio histórico. Así que, bueno, quería compartir ese ejemplo. Nada. Muchas gracias. Tomo nota. Muy linda la estampilla. Esas están buenas. Ujú. Eso nomás. Gracias, Fernando. No, por nada. Felicitaciones. Sebastián. No, mira, solo agradecer, Fernando, la apertura que tienes para todas tus charlas. Yo en estos temas, obviamente, que son los míos, quedo hiperestimulado. Mientras tú ibas hablando, me acordé de un par de cosas, compré un par de sellos incluso, mientras te estaba escuchando, decirte que efectivamente las cofias son desde el siglo XIV. Por lo tanto, sí hay más sellos que he visto con distintos tipos de cofia. La cofia no solamente era el arreglito que viste atrás en el moño, que tenían ese par de sellos, que estaba muy bien representado, sino que la cofia se le llama a todo lo que es el sombrero, todo lo que afirmaba el peinado para mantenerlo por más tiempo limpio. Y obviamente la cofia donde más se ha usado a nivel mundial es en la parte médica. Y después en la parte de gastronomía. Pero me encantó tu charla, entretenidísima, tremenda información, y bueno, a seguir trabajando nosotros los que sabemos un poco menos, o harto menos, o Muchas mucho gracias, Sebastián. Quiero pedirles que me regalen un segundito, Henry. Adelante. Checho Vargas me mandó por el chat la aclaración de que la escultora que mostré con el niño cogiendo el avión, tratando de alcanzar el avión, es Leda Astorga, y ella, yo creo que fue premiada por ese, Checho nos lo puede aclarar ahora. Ella recibió un premio por esa obra. Fantástico. Alberto. Sí, primero felicitaciones, Luis Fernando, me encantó todo lo que presentaste, y como un aporte complemento de lo que dijo Fernando, hay otra estampilla que también tiene fileteado dentro de Argentina. Recién le acabo de sacar una foto al catálogo, o sea que es una foto, es del año 2000, del 11 de noviembre, que es relativo al fileteado en el tango. Un pequeño aporte también como para sumar a la de los colectivos. Muchas gracias. Tengo otra aclaración, Henry, si me permitís. Adelante, por favor. Roberto Armando, que no se pierde las charlas, que debe estar por ahí, que desde México, me recuerda el nombre de la película cuyas canciones cantaba mamá, en esa estampilla de Jorge Negrete. Es que está en letra muy chiquita, dice: no basta ser charro. Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo cuando presenté esa página, no basta ser charro, ¿verdad? Así es. Es la película de Jorge Negrete. Jorge No Negrete. basta ser charro, sí. Jorge Negrete, gracias, Roberto. Saludos, felicidades. Una curiosidad para Luis Fernando y para los amigos argentinos. Mencionaron 2 veces lo del fileteo sobre el... ¿Cuál es la historia del fileteo en Argentina? No te puedo decir, yo no tengo conocimiento. Relacionado con el tango, seguro. Es muy un arte popular de los barrios populares. Y... Sí.
qué sé yo, pero no tengo más información, pero está muy relacionado con eso, sí. Sí, yo tampoco lo tengo muy estudiado, pero sí, siempre fue un arte muy popular, que por eso siempre nació, bueno, con el tango, en los barrios, en lo colectivo, el transporte público, digamos, todas las cosas que usaba la gente común, y digamos, incluso, bueno, en los frentes, los carteles de despensas y locales que pintaban Sí. sus carteles con este arte, digamos, Sí. por todos lados, siempre fue una manifestación, digamos, propia del pueblo, ¿no? De la gente porteña. Oh, Y que se extendió, digamos, por todos lados, ahí desde murales, carteles de, no sé, de algún negocio, publicidades, en el colectivo, en cuestiones material referente al tango, digamos, fue creciendo en todos En los los aspectos. camiones también, Los camiones. camiones Ujú. muchísimo. Estuvieron en la exposición del 2018, Alfonso, ellos que fueron por La Boca, ahí también en la zona Bueno, de también. Caminito está todo esto, el fileteado porteño. ok. Ujú. So, que quería compartir una anécdota. Sí, la última vez que estuvimos para la exposición del 2019, con Jenny nos fuimos a San Telmo. Y Claro. en San Telmo, caminando por toda esta parte, la vi en un par de lados, pero al final, no recuerdo cuál era la avenida, había un señor que de mano muy, muy fina hacía estas cosas, ¿no? Entonces, no sé si esto se lo he mostrado a todos, pero definitivamente se lo mostré a Alfonso Molina en algún momento. Y hizo esto. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Y acá está la prueba, ahí está San Telmo, Argentina, el 1 de septiembre de ese año. Hermoso. Así Muy que bueno. Exactamente. yo pensé Oye, que era una cosa de él, ahora sé que se llama el fileteo y es muy porteño, así que está simpático eso. Henry, Yo, Ahí mismo, deja esa imagen porque ahí se ve la esencia del fileteado porteño que tiene que ver con algo que se llama el ductus. Y el ductus es como mira, con lo mismo que tengo en la mano, es el flow, el flujo Ajá. que se hace con el pincel. Por lo tanto, se van a encontrar distintas, o sea, cromáticamente tienen distintas, o sea, Tonalidades. sí, pero es que hay ciertos códigos que se van repitiendo en cuanto a las tonalidades, pero en cuanto también al movimiento, al fileteo, Esto de acá. tiene que ver con el Ok. tipo de pincel también. Entonces vas a ver que hay pinceles redondos que te hacen un tipo de fileteo y otro tipo de pinceles espatulados que te van a hacer otro. Entonces tiene que ver con más que como que con el tango, no, tiene que ver con el tipo de ductus que tiene el pintor en este caso. Y que claro, después se va repitiendo en el arrabal y se va replicando después en otras partes. Pero por ahí va el origen del fileteo. Ok, no, gracias. Yo les quiero mostrar, perdón que interrumpa y no levantar nuevamente la mano, pero quiero mostrar una herencia de Argentina con respecto al fileteo, porque según lo que yo estuve estudiando en algún momento con eso, el origen también habría sido, en un origen porteño obviamente, que era en la fabricación de carros. Y esto es una herencia literal. Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Bueno, Ya. lo mismo se da en Chile, Sebastián. Exacto. Esto son los letreros antiguos que se hacían en los recorridos de los microbuses en Chile, y esto es una herencia argentina. Sí, Entonces, absolutamente. todas las micros tenían estos letreros que se pintaban en cartón o en madera muy fina, y se iban cambiando a medida que los microbuses iban cambiando su recorrido. Y obviamente, en una forma muy tímida, algunos microbuses tenían pintado en algunas partes de afuera su carrocería. Claro, a diferencia del fileteado porteño, ese que tienes acá en Chile, se hace con pincel espatulado. Exacto. Porque lo que se necesitaba era dar el tema de tipográfico. Tanto así que después se desarrolla una tipografía en base a ese estilo. Pero claro, tiene absolutamente ascendencia o descendencia porteña. Y la porteña a la vez tiene su descendencia europea.
Matadero Palma o Valle Negrete. Exacto. Henry. Luis Fernando, adelante. Intervengo porque me siguen llegando lo que dije, no me manden. Ya me llegaron los cocotaxis de ayer, los de antier, los de la semana pasada. Yo lo mandé al chat. Ya me llegaron las alfombras de Semana Santa de Honduras que dicen que son mejores que las de Guatemala. Yo no quise mostrar la de Honduras porque la quiero mucho a Mauricio, pero bueno. Y así sucesivamente, yo no dije le nada que fueran agradezco a mejores. todos. Pero en Solo fui yo. particular hay una observación, pregunta de Ana Lucía Posada que yo no creo que sea para responderla hoy, habría que trabajarla un poquito. Y es sobre si hay estampillas que son vetadas por el diseño. Y la respuesta sencilla es sí, las hay, muchas. Pero ahí empieza el tema del trabajo. ¿Dónde, cuáles, cuándo y por qué? Porque no son todos iguales. Menciono solo el caso raro que nos tocó vivir en Wuhan hace un par de años, donde lo que estaba vetadas eran colecciones o páginas de colecciones por las estampillas que estaban vetadas. En ese caso particular, por el gobierno chino, a estampillas, no sé, supongo que de Hong Kong o de Taiwán o de algunas otras que no eran permitidas. Sí hay vetadas, pero tenemos que trabajarlo para darle una buena respuesta a Olga Lucía después. Gracias, gente. Gracias. ¿Alguien más por ahí con preguntas o comentarios para Luis Fernando? Un asunto muy breve, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Lo que yo recuerdo, Luis, respecto del fileteo, no sé si vos te acordás que se usaba en los carteles de los cines. Había pocos posters o carteles y entonces los dibujantes hacían las letras y le ponían fileteo a todo. Y eran muy llamativos, usaban mucho, me acuerdo, el color rojo, el azul, el verde y el negro, por supuesto. Pero es lo único que recuerdo en Costa Rica del asunto de fileteo. Yo, a pesar de que soy muy jovencillo, sí me acuerdo. Y ahora que lo mencionaste, me provoca cierto dolor el no haber recuperado o guardado algún cartel de esos alguna vez. Uno no podía saber que esas cosas desaparecerían para siempre, ¿verdad? Sí. Correcto. Álvaro debe tener alguno guardado. Sí tengo. Sí tengo. Tengo de una película de Cantinflas, me parece. Bueno, si no hay nadie más por ahí, con eso... Creo que hay una pregunta ahí en el chat. Ahí de último momento. Sí. A ver, ¿quién fue? ¿La quieres leer, Luis Fernando? Una pregunta en el chat. Es una pregunta muy concreta. Si el arte de los juegos de mesa, de video, es arte popular. Hijo, esta es una discusión, la pregunta es de uno de mis nietos. Este nieto que está haciendo la pregunta es el que está en segundo año en diseño de juegos de computación en la universidad en Canadá. Y entonces la pregunta es una pregunta interesada, me va a obligar a pensar más que contestarla aquí. Me siento muy contento y muy orgulloso de que él plantee la pregunta, pero no tengo la respuesta mejor en este momento. Cualquier cosa que diga, es la persona con la más me quiero cuidar de darle una respuesta. Ok, le debes la respuesta entonces. Sí. Y después les cuento a ustedes. Ok. Más vale que lo tenés que contar acá después. Bueno,
Más que yo tengo a mi hijo estudiando exactamente lo mismo. Ya. Él no escuchó la respuesta de que después le damos la respuesta, pero lo vine a buscar y ahora le cuento que después le damos la respuesta. Esa fue mi hija acusando al hijo de ella que ya no estaba escuchando la respuesta. No importa, siempre lo pueden ver en YouTube. Claro. Bueno, Muchísimas entonces, gracias. no, gracias a ti, Luis Fernando, nuevamente, y estuvo súper interesante. Y vamos a las Pero salas bueno. de las partes La que verdad que es siguen. muy bueno, inclusive. Un saludo, Luis Fernando. Así es. Y el día de mañana...